Y comenzamos nuestra siguiente clase entonces. Ok, después de la unión. La siguiente clase que tenemos en nuestra lista es después de la unión. Y es que estamos llegando ya al momento en donde varón y hembra finalmente ya están unidos. Ya la semana pasada hablamos del compromiso y la jupá. Finalmente vimos todo lo relacionado a este término, a lo que la escritura nos menciona, las sombras proféticas también, lo que se hace cuando se hace una ceremonia hebrea, el pacto, el compromiso, los testigos. Y bueno, vamos a tratar de ir recordando algunos puntos, si tenemos para hacer un recordatorio de lo que vimos la clase pasada. Vamos a recordar algo de lo que vimos. Bueno, nada más es la secuencia que llevamos. La clase pasada platicamos sobre cómo sería el proceso de una forma más apegada a la escritura, aunque no hay un protocolo tal cual a seguir, pero platicamos cómo la escritura nos marca algunas pautas para hacer el compromiso entre una pareja que quiere unirse. Platicamos también qué pasa en el tiempo o qué se hace durante el tiempo entre cuando se hace el compromiso de forma seria entre familias y hasta la boda. ¿Qué pasa en ese tiempo? ¿Qué se hace? Platicamos un poquito de eso. Platicamos sobre la boda bajo la jupá, cómo se realiza, qué es lo que representa. Sobre todo platicamos esa sombra entre nosotros como seres humanos aquí, nuestra unión pues terrenal, pero cómo es una representación de las cosas celestiales, ¿no? Platicamos también sobre la luna de miel o las fiestas o la fiesta que se hace después de la unión, después de la ceremonia, que pues hablábamos de que es durante 7 días, pusimos algunos ejemplos. Entonces pues hablamos un poquito de estas diferencias de cómo lo vive el mundo y cómo es más apegado a la escritura, ¿no? Y bueno, también mencionamos acerca de el primer año de casados. Nos basamos en Deuteronomio 24:5 para comentar que el primer año tiene que ser de la pareja, que tiene que ser un tiempo de solidez del matrimonio, de la unión, que tiene que ser un tiempo de ellos, que no pueden estarse distrayendo en alguna otra actividad para que puedan conformarse esas bases sólidas de la familia, ¿no? Claro. Y platicamos también acerca un poquito del tema de una vez unidos, esperarse o no a tener familia, o en vez de tener familia, a lo mejor primero pues algunas parejas optan por obtener deudas cuando piensan en que nos esperamos ya que compremos esto, compremos lo otro y mientras trabajamos. Entonces, bueno, hablamos un poquito acerca de la diferencia de esos pensamientos a enfocarlos a la escritura, según lo que dice la palabra acerca de que cuando una pareja se une, pues es para procrear, para tener descendencia. Claro, claro. Bueno, y todos esos puntos haciendo una diferencia, por supuesto, en lo que el mundo cree, en lo que el mundo practica, en lo que el mundo hace, y que pues el creyente no tiene que seguir necesariamente, ¿no? Y algunos puntos incluso que el mundo podría llegar a hacer y que pudieran tener un rasgo bíblico, pues lo vimos, ¿no? Como sí. Curioso lo de la luna de miel, en culturas antiguas tiene un pasado también dentro de la cultura aramea, y no era otra cosa que la primer luna o el primer mes. Y era esa fiesta que vimos de los 7 días que hicieron los arameos cuando Jacob toma esposa, ¿no? Abraham con su hijo Isaac no lo hizo, ellos no lo hicieron, lo hace Jacob con su suegro. Entonces de ahí viene entonces todo eso, ¿no? Y ya sabemos y ya vimos cómo lo podremos o cómo se podría hacer entre creyentes, y más bien cómo debería de ser. Bueno, y sí, haciendo estas diferencias interesantes y notables para que al menos los que están partiendo desde el inicio pues tengan esta información y puedan ir a través de la escritura, ¿no? Por supuesto que ya vimos todo lo relacionado a la sombra profética. Y bueno, aquí está el mandamiento. Vamos a seguir partiendo del mandamiento, porque algo que hablamos la semana pasada pues es justamente eso. Si el mandamiento es unirse y llegar a ser una sola persona, el siguiente mandamiento es procrear. Y hablamos de este tema, ¿no? Justo como lo mencionó mi esposa ahorita, dar a luz deudas o dar a luz hijos.
Ajá. Y hablamos mucho de eso, de tal manera que para eso fue el tiempo de preparación suficiente para que llegaran a unirse, a consolidarse y disfrutar. Vamos a recordar Deuteronomio 24:5, que dice: cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año, para alegrar a la mujer que tomó. Hay una mitzvah del Eterno, varones, okay, de alegrar a la mujer que hemos tomado el primer año. Bueno, el primer año para consolidar, por supuesto. No quiere decir que nada más 1 año ya, ¿no? Claro. Porque en el primer año el Eterno nos enseña, ¿verdad?, que va a final de cuentas a funcionar todo de esta forma. Sí. Uh-huh. Y es muy interesante porque la escritura nos marca también, y más adelante vamos a hablar de esto justamente en algunos temas que vamos a abarcar tal vez hoy, en donde el Eterno creó un diseño inteligente, un diseño muy interesante, en donde ella lo que busca es del varón es eso, es sentirse amada, y eso la alegra, ¿okay? Sentirse amada, y eso la alegra. Y él va a esperar después de eso ser respetado. Es un diseño inteligente, es muy interesante porque definitivamente muchos de los problemas que surgen dentro de la pareja es porque hacen falta estos principios del Eterno, de la Escritura en ellos, y cuando él no comienza a hacer su parte, ¿verdad? Y ella no siente el amor, viene la decepción, incluso después viene la falta de respeto, ¿verdad? Sí. Y viene muchos otros problemas. Entonces, ese texto que usamos la semana pasada, lo volvemos a recordar porque en este primer año, otra vez, lejos de comenzar a endeudarse y a trabajar los dos y una vida acelerada, y que porque tienen que comprar y comprar y comprar, les falta, y que todas esas cosas que a veces ni son necesarias, lo primero es esta unificación. Ya llegaron a la unión, ahora a conseguir y a seguir procurando la unificación. Ajá. Ahora ya también dijimos que por supuesto que el varón tiene sus responsabilidades, no tiene que estar afanado, su trabajo no tiene que ser algo que le robe todo su tiempo y de tal manera que esté ausente en la casa, ¿okay? Y también hablamos de lo que es el mandamiento de estar contentos con sustento y abrigo, dice Shaul, dice la Escritura, para que no vengan los afanes, como Yeshua dijo, como los gentiles, ¿no?, que se afanan de las cosas materiales y están tras de eso, y esa es su preocupación. Entonces, de esta manera, este mandamiento para los varones tiene un acomodo perfecto, porque él entonces le dedica el tiempo a su mujer, a la mujer que ha tomado, para alegrarla, para hacerla sentir amada, protegida, sustentada, y entonces ella va a responder, por supuesto, en este diseño original, en este diseño inteligente, a respetar a su marido, a admirarlo y a disfrutar de él también, ¿no? Sí. Bueno. Y bueno, este primer año es muy, muy importante, como lo hablamos en las primeras clases, es el tiempo en el que se asienta una base muy, muy importante en la familia, en la unión. Y en este caso, pues vamos a hablar acerca de la adaptación. Uh-huh. Porque sí sabemos que de pronto pues venimos a veces hasta de culturas distintas, algunas uniones se dan en diferentes culturas, diferentes educaciones, diferentes contextos, diferentes vidas, ¿no? Sí. Por eso dicen, cada cabeza es un mundo, pues es que cada quien ha vivido una cosa diferente a la de la otra persona. Entonces vamos a hablar ahorita y vamos a tratar de desglosar acerca de cómo debería de ser o cómo lograr este proceso de adaptación. Uh-huh. Y para esto va a ser muy importante la participación de todos ustedes, así que bueno, me quiero anticipar a pedirles que conforme vayamos avanzando en el tema, nos compartan, quien desee, cuáles fueron esas primeras dificultades con las que se toparon una vez que se casaron, una vez que se unieron a sus familias. Sí, porque la adaptación, que queremos usar esta palabra porque no queremos entrar, por ejemplo, en los términos
Por ejemplo, el mundo habla de que cuando dos personas no hay compatibilidad, dicen ellos, incompatibilidad de caracteres. Entonces no se llevaron bien o algo no lo hacen igual o algo no lo hacen como quiere el uno al otro. No se entendieron. No se entendieron, vienen muchos problemas y hay incompatibilidad de caracteres. ¿Y existirá esto? Esto no existe. Más bien lo que existe es se unirán y serán una sola persona. Es decir, el mandamiento para los dos es de que se busque la adaptación en donde ambos con amor ceden, y no solamente ceden, sino a veces también buscan, ¿verdad? Sumar, es decir, suman, cuando hay que sumar se suma, cuando hay que ceder se cede, para poder alcanzar esa una sola persona, ¿verdad? Esa unión, esa unificación. Y adaptación, estamos usando esta palabra para entender que cada uno de nosotros, debido a lo que, como lo comenta mi esposa, pues imagínense dos personas que de pronto eran extrañas una a la otra, sí. Es la verdad, eran extrañas. De pronto nos encontramos y de pronto quién eres tú, dónde vives, ¿verdad? Etcétera, etcétera, cómo eres en tu casa, cómo son tus padres, cómo comen, cuando salen, qué les gusta, todo esto, la influencia de los abuelos, etcétera, la tradición, vamos, usos y costumbres a veces vienen a generar unas diferencias notables. Y es que en la escritura, porque también, por otro lado, muchas veces se cree que la persona tiene que buscar a alguien que sea igual a él. Es que no es igual a mí, es que no tiene por qué ser igual. El mandamiento es más bien que lleguen a ser uno, incluso en esta desigualdad. Yo sé que hay parejas, por ejemplo, incluso hemos conocido, ahí aunque no son creyentes, que como que suelen ser muy parecidos, a lo mejor en sus formas de ser. Por ejemplo, hay personas, por ejemplo, hay, no sé, algunas parejas, por ejemplo, que hemos conocido, a lo mejor que les gusta el asunto, por ejemplo, de la naturaleza, ¿no? Y piensan muy parecido, o piensan igual y funcionan también igual, pero no quiere decir que si a uno le gusta el frío y a otro le gusta el calor, no quiere decir que es incompatible de caracteres, sino que más bien van a ceder y van a lograr entre los dos sumar y ceder para poder llegar a ser uno, ¿verdad? Y para poder alcanzar el propósito del Eterno, ¿no? Entonces, en esta primera parte, y es que es la primera, porque de pronto cuando no se vive juntos y solamente está el compromiso y solamente conocemos la verdad que un poco de nuestra pareja, empezamos a conocer realmente a nuestra pareja cuando ya estamos juntos. Y entonces empiezan a salir todos esos detalles, ¿verdad? Que va a ser necesario que ambos empiecen a trabajar en esto. Ya sabemos que por lo menos en el yugo afín se cree lo mismo, se espera lo mismo, el Shabbat, ya saben, las fiestas, la santidad de la Torah, todo esto ya sabemos que hasta aquí podríamos decir va bien. Y qué bueno, porque cuando ya son uno en esto, entonces esto se aplica en el hogar. El esposo, por ejemplo, tiene que aportar para el Shabbat, para las festividades, él tiene que dirigir su hogar espiritualmente, ya sabemos todo esto, nunca tiene que faltar todas estas partes de la fe. Pero ¿qué hay de lo otro? ¿Qué hay cuando, por ejemplo, no sé, ella está acostumbrada a dormir muy temprano y él le encanta desvelarse y hasta la 1 de la mañana, ¿no? Uh-huh. Cosas como esas, ¿no? Por ejemplo, y muchas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer ahí, verdad? Sí. ¿Qué es lo que se tiene que hacer ahí? A ver. Sí, porque tristemente no es la incompatibilidad, sino más bien el ego. Uh-huh. El ego es el que crea estos problemas entre la pareja. Y pues vamos a tocar el tema entonces de que una vez que estamos unidos, una vez que la pareja se une, el primer propósito no tiene que ser el yo, ¿no? El ego, sino el juntos servir al Eterno, como lo estuvimos viendo también en la clase pasada y antepasada, acerca de ese propósito para el cual finalmente también tenemos que unirnos, uh-huh. No solamente pues satisfacernos de forma personal, de decir ya tengo esposo, ya tengo esposa,
sino juntos encontrar esa parte del servicio al Eterno. Y pues sería así como que el primer propósito, ¿no? Que fuera parte de la motivación también incluso de la pareja, de decir, una vez unidos, entonces vamos juntos a servir al Eterno. Sí. Ya sea que si estamos quizás en alguna comunidad o en algún ambiente o simplemente desde casa, en familia, compartiendo con las personas que el Eterno pone delante, o simplemente con la disposición de que cuando el Eterno ponga las cosas, pues se van a hacer. Claro, sí, recordando que llegamos a ser uno con nuestra pareja, por supuesto, para cumplir los propósitos del Eterno, y uno de esos es eso, ¿no? Ser ministro. Hemos aprendido, y sobre todo la carta de Shaul a los Corintios, en donde a los romanos, donde dice que somos llamados a ser ministros también, ¿no? Y a reconciliar al mundo también, es decir, como somos una especie de leviim, de levitas, para reconciliar a otros, y también en eso se deben unir, obviamente, para comenzar una obra juntos también, ¿no? Aquí menciona, déjenme leer de Bárbara Gregg, dice, en el noviazgo somos uno, en el matrimonio somos otro, sí. Dicen, y sí, por eso hemos hablado anticipadamente, que eso del noviazgo pues no es lo mejor, por supuesto, no es nada bíblico, y que hemos hablado que es todo un montaje. La verdad es de que es todo un montaje, ¿verdad? Ambos, varón y hembra, actúan, están montando algo. Incluso hoy día se llega hasta la exageración, ¿no? Sí. Con el glamour, por ejemplo, mujeres suelen, no sé, por ejemplo, súper maquillarse y todas esas cosas, y a la hora de pronto se encuentran con alguien más, ¿no? O los hombres, el coqueteo y toda la caballerosidad y todo eso, y a la hora resulta que son unos monstruos, ¿no? Entonces, sí, ciertamente, como dicen aquí, por eso queremos evitar eso, por eso queremos que lo bíblico sea que lleguen transparentes como son cada quien, sin montar nada, y que se encuentren, y que esas diferencias aparentes, que finalmente suelen ser por la familia, por la cultura, por donde se creció, sean las que ellos se enfoquen primero, ¿no? Por ejemplo, y vamos a empezar a hablar de algunas cosas, de cuáles son los primeros desafíos que ni siquiera tendría que ser, es más, pensamos en esto y lo mencionamos porque se ha vuelto muy cotidiano en las parejas. Sin embargo, esto no debería de ser, esto debería ser anormal, es decir, problemas de adaptación tendría que ser anormal. Pero entendemos un principio cuando Yeshua le preguntan sobre por qué Moisés permitió dar carta de repudio a una mujer, a su esposa. Y cuando Yeshua responde es muy interesante, dice, por la dureza del corazón. Hemos hablado de ese tema antes, pero también lo vamos a estar hablando aquí, que la dureza del corazón, el corazón egoísta, una persona que solamente piensa en sí y que tiene el corazón duro, siempre va a ser un conflicto dentro de una pareja. Sí. Siempre va a haber un conflicto, es decir, esa resistencia, ese orgullo, ese no querer ceder, ese no querer escuchar y buscar una solución con su pareja y lo lleve a ser autodeterminante, independiente, siempre va a causar un problema, ¿no? O incluso la mujer, a veces suele pasar así. Hoy día con lo de la liberación femenina resulta de pronto de que hay mujeres que pues son formadas en un carácter pues a lo mejor muy dominante, y a la hora llegan y entonces quieren controlar al hombre, y entonces se tiene que hacer así, ¿no? Como suele ocurrir de pronto en el matriarcado, ¿no? Sí. Entonces, bueno, vamos a tratar de ir hablando de esto, y también queremos que ustedes colaboren, porque sabemos que hay parejas, y la colaboración aquí va a ser esta. Lo que dijo mi esposa al principio, ¿cuáles fueron las pruebas, los retos principales que tuvieron cuando se unieron, los que ya están por supuesto casados, y cómo los fueron limando, cómo fueron resolviéndolos, ¿no? Así es. Y pues como decía mi esposo, vamos a tratar de tocar los más comunes, a lo mejor de aquí se van a desarrollar algunos otros. Igual para esto están los chats, para que nos vayan comentando quizás algunas otras cosas que no estemos comentando por acá.
Pero realmente, como platicamos hace rato que estábamos organizando los temas, este tipo de cosas de las cuales vamos a hablar, pues generalmente se da cuando no hubo, obvio, todo lo primero que ya hablamos, ¿no? Claro. Esta preparación, esta santificación de parte de ambas personas, el esposo y la esposa. Pero cuando se llega a la unión, de pronto, pues el hecho de no saber cuál es su papel, de no ubicarse en sus responsabilidades como esposo, como esposa, lleva a tener diferentes conflictos. Por ejemplo, que se sienten todavía como solteros, ¿no? En el sentido de que pues creen que pueden tener las mismas libertades, de salir a lo mejor a los mismos sitios, de continuar con la misma recurrencia, las amistades, algunos hobbies, tal vez, sí. actividades pues extrafamiliares que quizás o solían tener. Sí, o su entorno. Por ejemplo, aquí hay un testimonio de Carol. Dice, nosotros somos súper diferentes y en nuestros primeros años fue muy duro. Dice, él siempre ha vivido en el campo y sabe mucho del campo. Y dice, yo soy mera citadina y aún algunas veces sigue afectando. Por ejemplo, esos entornos que son muy diferentes, suelen a veces denotar, por ejemplo, y no quiero abusar del testimonio de la hermana Carol, pero a veces tenemos esta expresión para decir, por ejemplo, poniendo un ejemplo, no estoy diciendo que sea así, pero podríamos decir, bueno, él está casado con el campo y ella está casada con el ambiente citadino, ¿no? Es decir, como que hay este apego, ¿no? Ajá, y eso viene a traer como que una lucha constante, ¿no? Bueno, es que mi estilo de vida es así y él, pues mi estilo de vida es así, entonces ciertamente eso sí, por supuesto causa todas estas dificultades, ¿no? Entonces, y vamos a tratar de hablar de muchas cosas de esas, por ejemplo, lo que decía mi esposa, ¿no? A veces uno se siguen, aunque ya se unieron, siguen casados con su soltería, con sus amigos o con sus actividades, sus costumbres. O ellas... porque el tiempo es muy diferente estando casado a estando soltero. Sí. Y el tiempo lo inviertes diferente y a veces quieren continuar viviendo en el mismo tiempo de soltero cuando ya tienen familia, ¿no? Claro, y lo mismo para ambos, ¿no? A lo mejor de pronto ella puede decir, bueno, es que mis amigas, o está casada con las amigas, o con las hermanas, o está casada con la moda, o yo qué sé. Ahí es donde tenemos que aplicar un primer principio, ¿no? Si hay una dureza en nuestro corazón de alguna parte de esas, es donde tenemos que romperla. Rompe esa parte del corazón. Claro, si es el corazón, todo rómpelo. Pero si hay una parte que, es que yo estoy casado con esto, entiende que ahora estás casado con tu mujer. No, y una forma de encontrar el equilibrio, a lo mejor circunstancias tan extremas. Por ejemplo, el gusto, ahora sí que otra vez tomando el ejemplo de Carol, o sea, uno el campo, otro la ciudad, quizás dos puntos muy diferentes, ¿no? Pueden ser otras cosas, pero siempre si ambos llegan a la pregunta de qué es lo mejor para nosotros. ¿Qué es lo mejor? ¿O cómo lo podemos conciliar? Ahora, ¿qué es lo mejor para nosotros? Y siendo bien francos los dos, porque no pueden decir los dos, no, pues lo mejor es estar aquí o lo mejor es estar acá, claro. O sea, ¿qué es lo mejor para nosotros y nuestra familia? Sí. Y en base a eso tomar la decisión, no porque él quiera o porque ella quiera, sino que simplemente se busca que sea lo mejor, el bien para la familia. Y por supuesto que siempre va a tener que existir la posibilidad de que uno de los dos ceda. Tiene que ceder. Ahora, aquí entre el ceder, también por supuesto que hay algo que a lo mejor en el caso de ellos, de los hermanos que nos comparten aquí, no se contempló antes o a lo mejor se contempló muy a la ligera y ocurre en muchas ocasiones. Por ejemplo, vimos un principio en la Torá en donde se va a pedir a una mujer y le dice, ¿vas con él? Y entonces ella dice, sí voy. Cuando ella acepta ir con él, lamentablemente en una primera instancia la participación de ella al ceder que él está buscando ser una sola persona, pues a veces tiene que ser esta, ¿no? Ella tiene que ceder. Donde va el marido, tiene que ir ella. Donde va a colaborar, donde va a trabajar, ella tiene por supuesto que ceder. Y no es porque tenga que ceder, sino porque el papel, en este caso, de él, por ejemplo,
hablando por ejemplo de alguien que está en el campo y que ha vivido ahí, que a lo mejor ahí tiene su forma y lo tiene controlado todo, pues no es sacarlo de ahí, ¿no? Sino más bien hacer que se siga desarrollando ahí. Entonces ella finalmente tendría que ceder, por supuesto, ¿no? Ella tendría que decir, ok, yo acepté, yo voy contigo. Igual es como en el ministerio, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, mi esposa en algún momento tuvo que decir, vamos, y ella no puede decir, es que yo me quiero quedar en mi Guadalajara, en mi perla tapatía. Ella no pudo decir, es que yo amo mi perla tapatía, ¿no? Citadina también. Entonces, ella tuvo que decir, vamos, a donde vas, voy, ¿verdad? Lo que el Eterno te ponga en el camino, lo vamos a hacer juntos. Entonces, porque si no, imagínense, esa resistencia y ese conflicto hubiera sido, por supuesto, chocante todo el tiempo. Entonces, en este caso, por ejemplo, ella tuvo que ceder en amor, pues, y dentro de la responsabilidad y el compromiso que el Eterno ha establecido en nosotros para entonces poder llevar a cabo esta obra que el Eterno ha dado, ¿no? Y es decir, lo digo porque puede haber muchas hermanas jovencitas o incluso hasta el día de hoy muchas mujeres que pueden estar causando un conflicto a su misma vida, por no entender esta parte, ¿no? En donde el varón tiene esa responsabilidad. Si la mujer tuviera la responsabilidad de suplir y de desarrollar la pareja y sustentar todo, pues entonces, ok, vamos a seguir a las mujeres, ¿verdad? ¿Y a dónde quieres ir? ¿A dónde? Pues ahí tú trabajas y tú haces todo, yo me quedo en casa. Pero tenemos un rol de papeles, ¿no? Entonces aquí es donde vemos dónde se cede. Por otro lado, tampoco el varón tiene que abusar de este derecho y decir, pues tiene que ser aquí, te aguantas y no, ¿verdad? Sino que también tiene que hacer que este proceso de adaptación de ella le sea muy ligero, que no sea una carga, que no sea radical, que no sea pesado, ¿verdad? Les comentaba, por ejemplo, esa experiencia, ¿no? Que tú eras muy citadina y cuando teníamos que salir y movernos y viajar y cambiarnos incluso de ciudad, pues no decías, no, es que yo me quiero quedar en mi perla tapatía, es que ella tenía que, bueno, vamos, es el propósito del Eterno, ¿no? Entonces, los dos vamos construyendo esta adaptación, ¿no? Claro. Bien, me perdí un poquito aquí porque con los niños, ya saben. Sí, ¿qué más? Pero bueno, no sé, ya comentaste acerca de las conductas, los vicios, malos hábitos, todas esas situaciones que de pronto... No, todavía no. Porque, bueno, aquí queremos que nos ayuden porque, y siendo bien sinceros, pues así que digamos los problemas que tuvimos nosotros en el matrimonio, pues no, o sea, llegamos a tener a lo mejor situaciones difíciles que enfrentar, pero no por él o por mí, sino por cosas externas, por otras personas, por circunstancias ajenas a mi forma de ser o su forma de ser o nuestra forma de sobrellevarnos. Pero pues obviamente con las pláticas que hemos tenido con otras personas, con pues testimonios que yo recuerdo de toda la vida, pues siempre se da mucho esto, ¿no? Conductas, malos hábitos que a veces él o ella llevan a la casa, a la nueva casa que estaban conformando, al nuevo hogar, y que cuando el esposo o la esposa le dicen eso no está bien, mira, vamos a cambiarlo o algo, se sienten atacados, es decir, no hay humildad para tratar, para moldear algunas áreas que pues pueden ser incorrectas y que a lo mejor uno puede decir que tiene de malo, toda mi vida he sido así, ¿no? Desordenado o desordenada o como sea, pero pues son cosas que se tienen que moldear porque y la verdad es que puede escucharse muy muy tonto, pero problemas bien chiquititos o más bien situaciones bien chiquititas pueden crear un problema enorme en el matrimonio. Sí, y muy posiblemente algunos de los que están por aquí conectados podrían comentar algo de eso, ¿no? Es muy posible, digo, yo no sé, pero suele ser a veces algo que en nuestra generación, como lo hablamos en clases pasadas, en una de las clases, que ha sido enseñada a el desecho, ¿okay? Que ya la impresora es desechable, que los platos desechables, que esto desechable, que todo desechable, se empieza a pensar así, y por alguna cosa muy pequeña, entonces, bueno, no funciona, no sirve, entonces ya se acabó y vamos a desecharlo. Se ha acostumbrado el mundo a vivir así, ¿okay? Y a veces se llegan a
como se dice aquí en México, a lo mejor en otros países, hacer una tormenta en un vaso de agua, ¿no? Una tormenta en un vaso de agua. Es increíble cómo hay cosas muy, muy simples que de verdad yo puedo decir, al menos por lo que he platicado con muchas mujeres, que fácil el 90%, es decir, casi el 100% de los problemas tan simples que se dan en el hogar y que terminan en divorcios pueden ser solucionados. Sí. O sea, pero falta de instrucción, falta de dominio propio, falta de humildad o más bien les sobra el ego y no tienen esta pues capacidad de atender esas situaciones y de ceder como dijimos por acá en amor, ¿no? Sí, sobre todo el ego. Yo creo que si hay un enemigo número uno para cada uno de nosotros es el ego. Sí. Y ese es el que afecta directamente a nuestra pareja. Por eso Yeshua dijo, cuando le respondieron, entonces ¿por qué Moisés dio permiso de hacer esto, permitió esto? Yeshua dice, por la dureza del corazón. Cuando hay un corazón duro, entonces rápidamente hay una excusa, se genera rápidamente una excusa y rápidamente un desprecio, ¿no? Entonces eso es muy importante y hace rato que estábamos preparando la clase, estábamos comentando algunas cosas. Por ejemplo, una de las cosas es, y es muy común, la influencia, y por eso a veces la suegra tiene muchos problemas, ¿verdad? Tiene muy mala fama, porque la influencia tanto que puede ejercer ella como que en la pareja uno de ellos la haga permisiva, esto puede causar por supuesto un gran problema, ¿no? O cualquier otro familiar, ¿ok? ¿Y cómo se soluciona esto? Sencillo, cuando dos vienen a ser una sola persona, a comenzar un nuevo núcleo, se acabó, hay que cortar los cordones umbilicales, como hemos hablado antes. Y esto lo hemos visto a lo largo de los años en parejas, que es un problema. De hecho, o incluso, y por ejemplo, yo cito por ejemplo una familia que conozco hace muchos años, incluso no son creyentes. Y al ver la hostigación de la familia en contra de la esposa, fíjense, y aquí vamos a hablar de un principio, vamos a proponerles algo. Él, en realidad, él dijo, pues se acabó mi familia, ya tengo mi nueva familia, ya tengo mi esposa, ya tengo mi descendencia, y entonces la aparta, y se apartan y protege a los suyos. Eso es muy inteligente, ¿verdad? Porque regularmente no ocurre esto. Regularmente cuando hay esta dureza del corazón y hay este egoísmo, uno de los dos, él o ella, quiere llegar a formar su nueva familia sin esperar una adaptación de la otra, sino un sometimiento. Un sometimiento. Y es que mi mamá lo hacía así, y es que mi papá así, y es que tiene que ser así, y es que yo como así, y es que yo no como, por ejemplo, recalentado. Hemos sabido de casos en donde varones son tan consentidos y son tan berrinchudos porque han sido tan consentidos en su casa y que les dicen a las esposas, a mí no me gusta el recalentado. Oye, ¿qué es eso? ¿Qué berrinche es ese, no? Si hay comida y quedó, pues cómo no te la vas a comer, cómo la vas a despreciar, ¿no? Y nada más por un berrinche, porque no estás acostumbrado, porque no te acostumbraron así en tu casa, rompe esa parte del corazón, no hay por qué causar un conflicto. U otra cosa, ¿no? Hay muchas cosas de las que podemos hablar que pueden traer justamente esto, ¿no? Por ejemplo, alguien ponía un ejemplo, de cuando una mujer, por ejemplo, es extremadamente limpia, ¿no? Así que no quiere ver ni una molécula de basura, de polvo, por ejemplo, en su casa, ¿no? Pues tenemos que trabajar con esto, de verdad, no se está pidiendo que sea una casa quirúrgica, de verdad, no se está pidiendo que sea una casa quirúrgica. Okay, la limpieza es buena, qué bueno, qué bien que la casa esté limpia y huela rico, pero por supuesto que hay que tener cuidado de cómo hemos sido formados y esto no vaya a causar una controversia en la familia, ¿no? En la pareja. Sí, porque a veces o es muy común que se intente vivir como se vivía en el entorno familiar con papá y mamá y que así se quiera vivir también en la nueva familia con la esposa y los hijos. Y esto, bueno, yo no sé, sinceramente desconozco quiénes han logrado hacer eso. Yo podría casi imaginarme
que quienes logran hacer esto es porque o el esposo o la esposa se aferran a ese estilo de vida y la otra parte simplemente accede, ¿no? Pero es muy difícil vivir en el mismo entorno con la familia que teníamos con los padres, con una persona completamente nueva y extraña a ese estilo de vida que llevábamos antes. Sí. Y el peor problema y es una de las cosas que pues es muy evidente y es muy común, que se intente traer a las costumbres con la mamá o a las costumbres con el papá a la casa, al esposo o a la esposa, y esto trae como consecuencia un rechazo de parte de esposo o esposa hacia sus suegros. Claro. Porque ya terminan así como que es que, por ejemplo, el esposo puede decir, no, mi mamá cocinaba así y no sé, después de las comidas nos daba tal postrecito y así, ¿no? O sea, costumbres. Y yo quiero seguirlo haciendo así o no sé, cualquier otra cosa. Y de pronto si la esposa no cumple con esas expectativas, el esposo puede sentirse incómodo, vienen los reclamos y la esposa termina ya por detestar a la suegra porque, ay, la suegra siempre hacía esto y siempre hacía el otro, y el esposo está todo el tiempo recordándole a su mamá. Sí. Entonces esto es cansado y no se vive una vida de dos. Claro. O sea, es una vida del pasado, es una vida con la familia. Interferencias. Aquí pone Carol, ciertamente, las familias están acostumbradas a meterse mucho en los problemas de pareja y se arma en grande, así es. Y eso es justamente lo que no es lo bíblico. Por eso estamos diciendo los problemas del corazón y los problemas de las familias, ¿no? Aquí hay un comentario: la mujer por amor se puede ir adaptando a las costumbres del varón y viceversa. Sí, es que por ambos, supuesto. sí, eso estamos hablando. O sea, el punto aquí no es imponer, ¿no? O sea, imponer, vamos a hacer las cosas así. En casa nos levantamos hasta ahora y así, o sea, la misma rutina casi, ¿no? Sí, no. Sino, bueno, obviamente cosas muy buenas, y de hecho es lo que platicábamos hace un momento cuando estábamos preparando la clase. Hay cosas muy buenas que tomar de la familia del esposo o de la esposa. Digamos, por ejemplo, platillos, comida que yo, por ejemplo, jamás en mi vida había comido las dichosas picaditas, o sea, o que los taquitos tiernos, no sé, comidas que en mi vida ni había comido, mucho menos preparado. Comida guerrerense, muy rica. Comida guerrerense, entonces de pronto conozco a mi esposo y hazme mis taquitos tiernos, o sea, imagínense, ¿no? Pero bueno, aprender. Ella aprendió y por supuesto muy feliz, se le encantaron. Y me encantaron, ¿no? Pero obviamente y hacer esas comidas, de pronto a lo mejor otras, y uno de los puntos es ese, o sea, va a ser bien difícil quizás conservar el mismo gusto culinario que llevábamos en casa y ya en una nueva familia, que es nuestro esposo o la esposa, o sea, es difícil. Sí, y eso a veces ya depende de cada quien, ¿no? Por ejemplo, yo en lo personal, yo no tengo ningún problema con la gastronomía, yo no soy exigente, ¿no? Entonces, yo fui muy fácil de adaptarme, ¿no? Pero el mensaje sería para todos aquellos, por ejemplo, varones que de pronto suelen ser muy consentidos por sus mamis y suelen tener ese efecto mamitis, que reconsideren si eso ha sido un problema en su hogar, o incluso a futuro, si creen que puede ser un problema, vayan desentendiéndose de que no van a tener a mami todo el tiempo ahí, ¿verdad? En la estufa, en la cocina, ni tampoco van a tener que estar llamado, oye, llámale a mi mamá para que te diga cómo. No, espérame, entonces vas a acceder a que tu esposa junto contigo puedan ir formando algo nuevo todos, ¿no? Si es a lo mejor insípido, o si es más verdura, o si es menos verdura, si eres muy carnívoro, por ejemplo, que a veces pasa, los hombres son muy carnívoros, también a veces te va a ayudar a lo mejor cambiar tu dieta y te va a hacer bien, hacer un equilibrio. Entonces, a veces la mujer justamente está haciendo eso, ¿no? Tratando de que el alimento sea alimento, que no sea comida nada más, sino que sea alimento. Entonces son muchos puntos. Ahorita estamos tratando de poner algunos ejemplos y tratando de ver, número uno, que Yeshua nos enseñó que la dureza del corazón es, y que tiene que ver con el ego, es el primer indicio que hay que notar cuando surge un problema, ¿ok? Cuando ya vemos, así es como hemos estado comentando aquí, que se quiere imponer y que se quiere someter, entonces vienen los efectos, ¿no? Vienen los efectos. La escritura dice a las esposas estar sujetas a sus maridos.
no dice marido sujétala, no dice marido domínala, no. El mandamiento es para ella, por eso ella tiene entonces que venir preparada para ser esa ayuda idónea, como ya lo hablamos también, y unirse a este nuevo proyecto. Pero él también tiene que, por supuesto, romper esa parte del ego en el corazón duro para ceder y decir, bueno, tú eres la mujer, si te vas a encargar de, por ejemplo, en este caso, la cocina, ¿verdad? Todo eso, pues el hombre simplemente tiene que estar para qué necesitas, qué es lo que te hace falta, qué vas a preparar. Él lo suple y entonces ella es la que empieza a hacerse cargo de esa área, ¿no? Y él tiene que estar feliz, él tiene que estar alegre, agradecido. Hay muchas cosas, de veras, varones, que incluso aunque la escritura nos lo dice y a lo mejor no lo hemos visto a veces, incluso la misma cultura y la misma gente allá afuera deja notar de toda la labor que nuestras esposas hacen en el hogar, imagínense. Okay, toda esa logística, todo ese control, todos esos detalles, el orden, la limpieza, imagínense todo esto, ¿verdad? Así que para eso el Eterno le dio todos estos dones y habilidades, esto que ellos caracteriza de ellas, ¿verdad? Que pueden hacer varias cosas a la vez, bueno, es por lo mismo, ¿no? Entonces, con ellas tenemos de verdad muchas garantías. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es cooperar para que eso también fluya de forma armónica. ¿Y cuáles serían las bases o cuál sería el secreto para que haya esta armonía? Y pues es algo que de verdad cada vez que yo platico con una mujer y que busca esa asesoría o ese consejo, siempre redundo en lo mismo y es la comunicación. O sea, la comunicación, sí, la comprensión y la comunión. Claro. Porque lamentablemente en el sistema en el que vivimos no puede haber comunión, no puede haber comunicación, porque los trabajos están de por medio, las actividades y todo el ritmo y el estilo de vida que se lleva hoy en día, y por lo tanto no hay comprensión. Claro. Creo que ya nos fuimos. Se cayó en Facebook, vamos a tratar ahorita de restaurarlo a ver si se puede. Sí, comunicación, comprensión. Ahora, vamos a reiniciar en Facebook. Fíjense, eso es bien importante, qué interesante. Y es que en la escritura vienen esos principios, ¿ok? Si hay algo que nos enseña el Eterno en todos los escritos, desde la Torá hasta Apocalipsis, que Él hace con los suyos, es la comunicación. ¿Qué les parece? Es la comunicación, todo el tiempo. De hecho, como hemos aprendido en la carta a los Hebreos, dice: el Eterno ha hablado de muchas formas, por diferentes medios. Ha comunicado por los profetas, por los patriarcas, ahora por el Mesías en estos tiempos, por el Ruach HaKodesh. ¿Se dan cuenta? La comunicación. Por supuesto, ¿cómo no va a haber y cómo no va a ser la comunicación entre pareja, ¿no? Comunicación, después comprensión, ¿y qué más dijimos? Comunión. Y comunión. Fíjense, el Eterno se comunica con su creación, comprende también cómo hemos caído, cómo somos, y Él está atento para levantarnos. ¿Y por qué? Porque busca una comunión. Eso es elemental, eso es lo más bíblico que podemos encontrar en la Escritura respecto a dos que en este caso el Eterno comienza para con nosotros hacernos llegar a Él. Y en la pareja no tiene que ser diferente, ¿verdad? Claro, sí, porque finalmente somos un reflejo de lo espiritual, de lo celestial, como hablamos, ¿no? O sea, venimos a representar esa relación del Mesías con su esposa, entonces no podemos actuar diferente, tenemos que basarnos en esos principios y aplicarlos en nuestra vida, aunque sea nuestra vida terrenal, completamente, claro, por ¿no? supuesto. Y yo ahorita me estaba acordando de comentarios muy pocos que he tenido de parte de mujeres que no son creyentes y que por alguna razón tenemos algún contacto por X cosa, y de pronto en la pequeña plática me dicen: ¿y trabajas? No. ¿Y tu esposo? No, pues trabaja en casa. ¿Y cómo? ¿Están todo el día juntos? Sí.
pero ¿cómo? O sea, ¿no tienes tú tus tiempos para ti? O sea, tiene que haber tiempos para ti, o sea, ¿no? Se les hace así como que absurdo. ¿Cómo es posible que están juntos todo el día, no? Entonces, eso es algo que la gente no puede entender y es muy lamentable que no consideren como hermoso, como importante, como valioso el pasar el máximo tiempo posible juntos. Que si hay una oportunidad de un tiempo extra al del trabajo que finalmente hay que hacer para poder obtener el sustento, que no sea para irse con la mamá o que no sea para irse con los amigos deporte, o cosas, o a lo que hobby. sea. O sea, mi familia, mi esposa, mis hijos, eso es algo que con el tiempo la unión y la solidez de la unión se va a notar. Ahí se va a notar en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. Claro, sí, eso es muy importante, especialmente varones. Eso es un mensaje y una exhortación para los varones, porque la mujer no regularmente tiene este efecto. Ella por sus características, por su forma de ser, se niega a sí mismo de forma más fácil que el hombre. Hay un audio que está como... Estamos teniendo problemas en YouTube. Espero que... Sí, soplo de un ventilador. Hay un ruido que se corta el audio, dicen por acá. Bueno, vamos a esperar a ver si se corrige. No sé qué es. Vamos a esperar a ver si se corrige. Bueno, iba a decir... dice, el mundo nos consume, dice por acá, mi esposo trabaja mucho y me dice que si el día fuera de 32 horas, trabajaría 36. A veces, dice, no nos sentimos muy solos. A veces nos sentimos muy solos, dice, y es eso, justamente lo que hablábamos la clase pasada. El varón tiene que, bueno, ambos tienen que saber que la vida de pareja tiene que tener, por supuesto, su goce, su disfrute juntos. Ajá, y tiene que ser un porcentaje del día, por supuesto. Es muy triste que el mundo en el que vivimos definitivamente orille a parejas o a personas a que estén totalmente pues esclavizados, ¿no? Una de las cosas que hemos visto es eso, ¿no? La forma de independizarse, la forma de poder salir adelante por sus propios medios. Número uno, tomando como principio que no tenemos que buscar el estándar del mundo, es decir, vidas con deudas, con gastos y compras y muchas salidas y que se requieren demasiadas entradas. Eso es esclavizante. Entonces tenemos que aprender a vivir con lo que el Eterno nos da, que es necesario. Ahora yo quería enviar un mensaje a los varones, que es importante. Les decía que la mujer no regularmente tiene problemas en ceder y en negarse a sí misma y estar en el hogar y rápidamente dedicarse a los hijos. A veces el problema que empieza a generar conflictos en la pareja es él, porque lamentablemente a veces él actúa como un animal. Perdónenme, varones, que lo diga, pero caza a su presa y ya la tiene, y entonces ya después se siente el cazador, el victorioso, y ya la tiene en su cueva, y entonces ya después sigue su vida normal y ya de por sí tiene su trabajo, ¿verdad? Tiene sus horarios y después busca horario para sí mismo, y entonces que los amigos, entonces que no sé qué, y entonces que todo eso de veras es un punto malo, varones, ¿ok? Y tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos, tenemos que aprender con lo que dice la Escritura, que tomamos mujer para hacerla feliz, ¿ok? Para alegrarla, porque también es un principio de la Torah, dice. Y es que el plan del Eterno también es eso. Él le ha buscado una esposa Mashiach no para que esté triste, para que esté abandonada y para que esté sufriendo, no, al contrario, sino para que se goce, para que se alegre con el esposo y para que vengan las bodas y va a haber una eternidad de gozo y alegría, ¿no? Entonces, déjenme decirles por qué, porque esto empieza a generar en ellas muchas tristezas, aflicciones, arrepentimiento incluso, dificultades. Imagínense, solas, y luego cuando vienen hijos, ¿no? Hay mujeres de veras que con hijos todo el día y el marido fuera. Bueno, ok, a lo mejor le ha tocado trabajar mucho, pero que no sea toda la vida. Que no sea toda la vida. Si están pasando una situación muy difícil y tienes que trabajar todo el día, bueno, pues no tiene que ser toda la vida. Yo creo que no tiene que ser así.
Ni tampoco tengamos que poner el pretexto de, no, pues es que tengo que pagar las deudas, sí que tengo que pagar el colegio y todo eso. Bueno, vivan una vida diferente. Ahora vamos a hablar también cuando la pareja tiene que ponerse de acuerdo, por ejemplo, en el caso cuando vienen los hijos. De veras, los hijos no tienen por qué ser una carga, no tiene por qué ser una carga, ni tiene que ser un pensamiento de gastos y costos. No, si están pensando en que colegios y todo eso, bueno, así vive el mundo, pero en la Torah no nos enseña a despilfarrar como el mundo despilfarra con los hijos. Se les puede dar una excelente educación y recursos educativos en el hogar sin tener que estar tirando dinero. Ya hoy día hasta con universidades tan caras. Entonces a lo que voy es, tenemos que ser sabios para poder darles lo mejor a nuestros hijos desde la instrucción y el conocimiento, y no desde lo que el mundo enseña que es lo mejor. Ya hemos hablado de esto antes. El mundo allá afuera enseña que lo mejor para la esposa o para los hijos es lujos y materialismo y todo esto. Y entonces por eso el hombre a veces se empeña en esclavizarse y en sacar las cosas como tengan que ser, porque así tiene que ser. Y eso es un engaño de Satán, ¿verdad? Y no tiene que ser así. Entonces el varón tiene que ser sabio, tiene que ser prudente, tiene que ser inteligente, más cuando ya preparó el camino, por supuesto, para que cuando llegue ese momento tenga que alegrar a su esposa y no traerle tristezas ni aflicciones, ¿no? Y por otro lado, sí es cierto que muchas de las situaciones de aflicción en una pareja tienen que ver con esa falta de comprensión de parte del esposo, pero también existe ya muchísimo y tristemente que mujeres se aprovechan de la comprensión de sus esposos, por otro lado, se aprovechan de esa accesibilidad del esposo, quizás porque se comparan con otras amigas suyas que sus esposos son tan reprimentes y ellas dicen, bueno, a mí mi esposo sí me da todo lo que quiero, lo que le pido, y abusan. Y abusan, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pues es que yo quiero estrenar cada mes, o yo quiero vivir en tal zona, o no sé, yo quiero ir al club. O sea, cualquier cosa que la haga satisfacerse, quizás porque así vivió cuando era soltera, porque simplemente le gusta o lo que sea. Pero también existe mucho esto, que cuando la mujer ya tiene o encuentra en el esposo eso que necesita, luego a veces como que le jala un poquito más a ver si saca algo más, ¿no? Sí. Y tristemente luego al hombre, pues, oye, o sea, ¿qué pasó? No es así la cosa, ¿no? O sea, claro, tenemos que ser equilibrados. Bueno, mi esposo me da lo que necesito, pues, ¿para qué lo exprimo? Sí, exactamente, ¿no? Ahora, porque de otra forma, cuando no pasa esto, y también estábamos comentando hace rato, viene un segundo problema. Bueno, cuando la mujer no encuentra lo necesario, porque pide más de lo necesario, y es que no me compras eso, y porque está esperando, ¿verdad?, estrenar bolsa cada mes, y estrenar zapatos cada mes, y vestido y todo esto, y ponerse y comprarse y colgarse y todo esto. Entonces dice, bueno, entonces voy a trabajar. Ajá. Y ahí viene otro conflicto y otro problema y otro engaño de Satanás, ¿verdad? Porque ya se ha enseñado ya que que cada quien tiene lo suyo, y entonces tiene su trabajo, y entonces tiene su dinerito y puede comprar sus cositas, ¿verdad? Y todas estas cosas otra vez que el mundo ha enseñado y que lamentablemente parece que no, pero vienen a causar un impacto en ellos y en la familia. Y se promueve, esto es algo que se promueve, o sea, es algo absurdo para la gente en común, para el sistema, para las personas, el promedio de personas que una mujer no trabaje y no pueda tener su propio recurso para poder comprar lo que ella quiere en el momento en que ella lo quiere. O sea, es absurdo para la gente el que uno como esposa recurra al esposo para obtener lo que necesitan. Sí. Y lamentablemente se les promueve, pues búscate tu trabajo. Sí. O haz algo, o vende esto, o cualquier cosa. Ya andan todas las mujeres metidas en redes de mercadeo y en tanta cosa, que vendiendo cosméticos y que vendiendo bisutería fina, y bueno, tratando de sacar porque necesita, ¿no? Ahora, por otro lado, sabemos y somos conscientes, y aquí quisiera hacer el énfasis de que no estamos criticando nada más hacia la ligera, ni todos los casos, porque sabemos que en muchas ocasiones la mujer se ve motivada a hacer eso por de verdad una dificultad extrema que estén pasando, ¿no? Que muchas dicen, bueno, en este momento tengo que hacerlo porque no es para yo mis gustos, sino para ayudar a mi familia.
Y este es otro punto que quisiéramos tocar porque lo hemos vivido. O sea, es un punto que quisiéramos tocar porque lo hemos vivido y porque además de que lo vivimos, hemos sabido de familias que lamentablemente tienen problemas muy grandes por no, ¿cómo se puede decir? Vivir o cumplir un principio básico en este sentido de la economía cuando está mal, al menos difícil, y es que simplemente haya una conciencia de que no se trata del consumismo y de que la pareja se adapte a los recursos que tienen. La primera solución que la familia o la pareja saca para decir tenemos problemas económicos es métete tú también a trabajar. Luego. Parece como si esa fuera la solución. Como si esa fuera la única solución. Y bueno, algunos planean, ¿verdad? Como decías hace rato, pues, 6 meses, 1 año y ya. Pero bueno, también conocimos casos de mujeres que hicieron esto y se quedaron ahí. ¿Por qué? Porque les iba muy bien y al rato terminaron en divorcios. No estoy diciendo que esta sea regla general, pero pasa. Y infidelidades. Sí. Y el Eterno, yo creo que en su sabiduría nos quiere evitar este tipo de aflicciones en el matrimonio, en la familia. Y aquí es donde nosotras mujeres entramos, porque a veces la desesperación de la mujer es tanta de cuando pues el esposo quizás no puede darle, no sé, algo que no es de necesidad básica, pero que es algo que usualmente ella usaba o acostumbraba a tener, y cuando viene la escasez económica se desespera y rápida la solución, voy a trabajar, en vez de adaptarse a la economía que el esposo sí puede proveer. Y lo platicábamos y lo recordábamos, cómo nosotros hubo un tiempo, no sé, fueron 2, 3 años que pues estuvimos así, pero de verdad así apretados, con los pesos contaditos, y ese que ¿qué hacemos? Ya no tenemos, tenemos a Joel chiquito como de 2 años, y pues vamos a agarrar la ropa que casi no usamos, vamos a venderla, ya sacamos 50, 100 pesos, bueno, pues vamos a comprar huevito y tortillas, ¿no? Sí. Y son etapas que te enseñan un montón. O sea, la verdad es que la gente puede decir, ay, están, ¿cómo dicen? Pobretones, que nos llegaron a decir alguna vez, no, ay, ustedes pobretones y que fracasados, y oye, pero es que no estamos viviendo como el mundo vive, y preferimos apartarnos, santificarnos y pues salir adelante con lo que tenemos en ese momento, y no endeudarnos y no encharcarnos, y no yo tener que dejar a mi hijo por meterme a trabajar, adaptarnos a lo que había en ese momento. Y se creció espiritualmente muchísimo, porque ahí la fe interviene e influye en todo momento, y no nada más el ego de decir necesito dinero para comprar esto, para comprar aquello, ¿no? Claro. Entonces aquí eso es bien importante. Sí, y es una cooperación, ¿verdad? De ambos. Aquí es como les digo, sí, yo he estado en la responsabilidad, por supuesto, como yo lo firmé en la Ketubá, de que nada le falte a mi esposa y a mi familia. Yo soy el responsable, ¿verdad? Yo firmé ahí, nada te va a faltar, vas a tener sustento. Y yo soy el responsable también, ¿verdad? De que no tenga que salir de mis hijos, es decir, de la casa, el hogar, para buscar el sustento. Esa es mi responsabilidad, ¿verdad? Por supuesto que si yo caigo en el materialismo y en las deudas y que queremos esto, el otro, aquí, que allá, pues obviamente le voy a decir, pues trabaja y ayúdame, y voy a entrar en esa dificultad, ¿no? Pero es mi responsabilidad como varón tomar el lugar que me pertenece para que ella tome el lugar que le pertenece y esto funcione correctamente, ¿no? Entonces, y sí, como lo decía mi esposa también, ciertamente las dificultades las hemos vivido, y incluso hoy día no podemos decir que wow, estamos de súper bien, ¿no? La verdad es de que dependemos del Eterno finalmente, pero ella ha sido una buena ayuda idónea en ese sentido también, porque no entra en la desesperación, ¿verdad? Ni en la aflicción, porque Yeshua nos ha enseñado justamente eso, ¿verdad? Cada día trae su propio afán, y por qué preocuparnos. Y finalmente el Padre suple, y él está con nosotros, ¿no? Entonces, para que vean que llegar a ser uno implica todos estos detalles, implica desde ir rompiendo el corazón, o esa parte del corazón del ego, empezar a tomar su lugar,
empezar a experimentar también, porque eso también es parte del crecimiento, el crecimiento espiritual, del crecimiento como pareja. Sí. Es decir, digo que bueno, a lo mejor algunas parejas han tenido todo y a lo mejor sus padres les han heredado, yo que sé, o tienen negocios y a lo mejor económicamente están muy bien y se dedican a trabajos, empresas, yo que sé, no sé, pero a lo mejor están muy metidos en tantas horas de trabajo, distanciados, o sea, y llegan cansados y es una vida muy diferente, ¿no? Pero eso también trae, por supuesto, consecuencias, ¿no? Y sobre todo los hijos, porque cuando se desentienden de los hijos, pues tienen que mandarlos, por supuesto. Y hoy día el sistema, el mundo, pues hay para todo, hay hasta escuelas de tiempo completo, ¿no? Y es otro problema. Y las infidelidades, porque hasta en creyentes, sí. Parecería que esto, nomás pasa en las novelas, ¿no? Sí. Pero no, o sea, incluso en personas que están en la fe, tristemente, el adulterio está presente y uno de los problemas es justamente ese. El trabajo excesivo de parte del esposo en un ambiente en el que no está su esposa, en el que quizás tiene más contacto con otras mujeres, sí. En el que a lo mejor justamente por esa separación con la esposa llega a la casa y se encuentra con problemas, igual la esposa nomás llega y mira que los hijos esto y lo otro y nomás el pleito de las 3-4 horas que se ven antes de dormir, al día siguiente todo el día con una mujer que a lo mejor pues es súper buena onda, le cae muy bien, le consiente todo, le lleva el cafecito a la oficina, yo no sé. El clásico, sí, el clásico. ¿Y cómo pasa? Y la mujer que se siente sola todo el día y anda en internet, en el chat, en el Facebook, en las redes sociales y buscando hombres con quien platicar. Sí, ese es el caso hoy día de la modernidad, lamentablemente, ¿no? Y hay estadísticas muy severas de cómo el adulterio por parte de mujeres se ha incrementado. Y también por hombres, por WhatsApp, por la tecnología, Facebook, por medio de la tecnología. Vamos a tocar un tema, por cierto, lo tenemos previsto para más adelante, de hecho algún día me lo mencionaron, que toquemos el tema cuando estemos aquí, del asunto de las redes sociales, porque ahí tenemos que hablar del Señor, tenemos que hablar de respeto, de educación, de fidelidad, de amor, porque lamentablemente estos medios se han prestado, y ahí están las estadísticas. Y no estamos diciendo que se están adulterando y metiéndose, pero el simple hecho, ¿verdad?, de que todas estas diferencias y estos conflictos y separaciones y todo lo que ya de por sí se han metido la pareja en trabajo y ocupaciones y todo eso, justamente crea eso. Crean vacíos que ambos empiezan a buscar en los medios, llenar y tomarlos en los medios que tengan cerca, ¿no? Sí. Y eso, por supuesto, ahí ya estamos hablando, por supuesto, de una transgresión, ¿no? Estamos hablando ya de infidelidad y de cosas que, por supuesto, no son para nada correctas delante del Eterno. Claro. Y esto también tiene mucho que ver con cómo se vive la situación del matrimonio, bueno, de la pareja, de la unión, con sus familiares, porque tristemente otro de los casos, yo no sé en otras partes del mundo, pero aquí en México es muy tradicional el domingo con la mamá. Sí, es muy tradicional, no sé en otros países, pero aquí acostumbran, sí. No, o sea, domingo de ir con la suegra o de ir con la mamá. Y que un domingo con tu mamá y un domingo con mi mamá y todo el tiempo están metidos en la... Digo, no es que esté mal que vayan y visiten a la familia, pero la verdad es que esto luego provoca lo que comentaste hace rato acerca de esta opresión hacia el esposo o la esposa por parte de los familiares. Claro. Y esta es otra aflicción con la que, bueno, al menos yo que he platicado con muchas mujeres, cargan, o sea, es una aflicción con la que cargan. ¿Por qué? Porque el esposo pues tiene por costumbre ir con la familia y casi siempre es entre mujeres el asunto. O sea, las mujeres oprimen a la esposa y todo el tiempo la critican, o al revés, están criticando al esposo de la nieta porque no era como la abuelita quería o lo que sea, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa aquí? Pues es otra ruptura en la pareja, y esto también crea que quieran ir y llenar ese vacío por otro lado. Claro, o rechazo, incomodidades, todo eso. Y una de las cosas que yo quiero tomar, creo que tenemos problemas en YouTube, yo ya cerré y volví a reiniciar, a ver si se corrige esto, creo que ya se arregló. Yo quería hablar en esta parte de lo que es ser aliados, ¿ok? Porque miren, cuando uno
contrae nupcias y ya tenemos una pareja, yo soy el aliado de ella y ella es mi aliado. Entonces yo tengo que protegerla, yo tengo que cuidarla, yo tengo que hacer un cerco, yo tengo que velar por ella. ¿Okay? Yo no puedo pensar que tengo aliados afuera, ni siquiera mis familiares. ¿Okay? Porque hay casos, por ejemplo, ciertamente en México se ve mucho la influencia, por ejemplo, del matriarcado, ¿no? Y entonces la aliada es la mamá de él o de ella, o yo qué sé, como sea. A veces familias muéganos, dice Enrique. Eso es grave, es un problema. ¿Okay? No hay ningún aliado más que tu pareja. No hay ningún aliado más que tu pareja. Sí. Y definitivamente, si en estas visitas familiares, que no tienen que ser tan frecuentes, ni tienen que ser impuestas, ni tienen que ser una carga, que si vas a familiar, bueno, no hay ningún problema, visitas a la familia, pero si estas visitas se convierten en un blanco para atacar, iba a mencionar en una ocasión para distanciar, para poner en conflicto a la pareja, para todo eso, uno tiene que darse cuenta y saber que yo soy el aliado de ella y ella está esperando que yo responda, ¿verdad?, a mi compromiso. De esta manera, imagínense, si yo me veo aliado de mis familiares, ¿y qué va a sentir ella? Se va a sentir traicionada, se va a sentir sola. Y entonces, ¿y quién me ayuda ahora? ¿Y ahora qué le puedo hacer? Y más cuando, por ejemplo, sus familiares están lejos. ¿Y ahora cómo? Y entonces empieza a ser hostigada y empieza a sentirse sola. Y imagínense nada más. Es tu pareja, eres uno con ella o eres uno con él. Y son aliados entre ellos. Así que tienen que cuidarse, tienen que protegerse. Y como lo dije hace rato, yo conocí una pareja que incluso ni son creyentes y dijo, bueno, mi esposa... Y no lo dijo así, pero así lo mostró, es su aliada y su familia, ¡pum!, se apartan. Porque si ven que hay hostigamiento por parte, por ejemplo, en este caso, si hay hermanas, mujeres que están hostigando a la cuñada, dicen, ¿sabes qué? Yo me retiro y yo protejo a mi esposa, yo soy su aliado. En vez de estarla exponiendo ay, es que es la tradición, es que es la familia, es que aquí nos vemos siempre cada domingo. No, yo la protejo y yo soy su aliado y ella confía en mí y yo la libero. ¿Okay? Y eso es muy importante, ¿no? Sí. ¿Qué más? Vamos a ver. No sé si pusieron por ahí en el chat acerca de sus dificultades en el primer tiempo, cuando se casaron. Bueno, algunos sí pusieron por acá, ¿verdad? Creo que sí estuvieron comentando, pero bueno, no sé si nos siguen todavía a través del video en Wisix, sí, ¿verdad? De pronto el internet falla, creo que ya se restableció. Yo quería leer unos comentarios, pero se me fueron. Sí, bueno, dicen que es especial para los varones que tienen ocasión de pasar más tiempo con su esposa al tener un negocio propio. Por ejemplo, ¿no? Nosotros hemos no solamente promovido, sino que somos de la idea que si pueden hacer, incluso varones jóvenes, o incluso ya ahora, si pueden independizarse. Obviamente hay un problema a veces con la vida que tenemos actualmente y muchos están metidos en deudas y no pueden dejar sus trabajos, no pueden incluso ni guardar el Shabbat, por ejemplo, o algo, festividades, porque pues sí tienen que salir de compromisos y eso pues también es correcto, ¿no? Pero en la medida que se puedan liberar, por ejemplo, pueden empezar a independizarse y con sus parejas o ellos mismos crear sus propios ingresos, siempre y cuando hayan crecido o estén formándose en el principio de que no van a vivir una vida materialista, sino una vida conforme al Eterno, con las cosas necesarias. Y que van a tener esta cultura del ahorro y la administración. Aparte, ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? El ahorro y la administración, que es sabiduría que el Eterno nos da, como dice la Torah, para poder tener lo necesario, ¿no? Y poder administrar los recursos que Él nos da. Entonces, eso es bueno. Lo malo es cuando se tiene un negocio y cuando el negocio, ahora déjenme decirles otra cosa, ¿no? Cuando el negocio lo quieren lanzar a las grandes ligas, pongo entre comillas, ¿verdad? Y quieren que eso sea un exitazo, no piensen, el mundo por eso dice que somos unos fracasados, que no ambicionamos, y es que la Escritura no nos enseña eso, y es que el mundo así vive, ¿verdad? Ambicionar y si tienen 1000 quieren ir por el 2000,
Y si tienen 1 millón, quieren 2 millones. Si tienen 10, quieren 20 y quieren más y más y más. Entonces, la escritura no nos enseña a vivir así, ¿verdad? De tal manera que si alguien quiere vivir así, el problema en el que se va a meter es de que al rato se va a casar con su negocio y va a dedicar toda su vida a su negocio y después va a meter a tu familia, entonces ya todos van a estar divididos y entonces ya se perdió, ¿ok? Sino que más bien, así es como dicen acá, que el negocio, que lo que se tiene supla la necesidad, puedan ir haciendo su ahorro, puedan ellos administrar y puedan disfrutar también de la comunión con los Kedoshim, con los santos, en Shabbat o en las festividades, etcétera, ¿no? Bueno, quiero leer por aquí unos comentarios, por ejemplo. Dice Luis Rivera, dice, a mí me despidieron de mi trabajo por no aceptar la corrupción de ellos. Mañana comenzaré un nuevo, ganando la mitad de lo que ganaba, pero tendré mis Shabbatot libres. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Y si Luis, aunque tenga la mitad, es sabio para administrar, para gastar en lo que es necesario, ¿verdad? Y no tiene su mente en que, es que se tiene que comprar o que tiene que renovar cosas y cosas y cosas y cosas, pues obviamente no va a vivir ninguna aflicción, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Y además, como dice aquí, pues va a gozar de los Shabbatot sin ningún problema, ¿ok? Bueno, dice por acá, desatender los hijos, después te pasan la factura cuando están más grandes. Claro, por supuesto, uno de los grandes problemas cuando se cree que pueden ambos hacer lo suficiente para tener y tener y tener, el tiempo se pasa rápido. Cuando se dan cuenta, los hijos ya están grandes y ya tomaron sus caminos, ya formaron sus caracteres por otro lado, ya piensan diferente y ya no los puedes incluir. Una de las cosas que queremos preguntar, que tenemos aquí dentro de la lista, es justamente, por ejemplo, a las parejas, y es algo que mi esposo y yo comentamos, porque como les decíamos, nosotros no nos hemos visto en esa situación, pero sabemos que a lo mejor algunos sí. La pregunta es, por ejemplo, si hay parejas aquí creyentes y si tienen la confianza de decirlo, y trabajan, pero que no hay la necesidad de que trabajen porque el varón puede suplir, ¿ok? La pregunta es, ¿por qué trabajan? Es decir, ¿qué les orilla finalmente a esto? Y la otra sería, si creen que eso ha repercutido en la vida de sus hijos, ¿no? Si han encontrado su matrimonio, ¿no? Su pareja, su unión, ¿no? Porque, como dicen por aquí, y lo dijeron bien, desatender los hijos, después se pasa la factura cuando están más grandes. De pronto se dan cuenta que ya fueron formados por otras personas, fueron formados por la academia, fueron formados por los intelectuales, fueron formados por gente del mundo incrédula, atea o creyente en otras religiones, fueron formados por el mundo finalmente, y cuando menos se dieron cuenta, creyendo que trabajando arduamente ambos podían tener lo que les iba a hacer feliz, de pronto se dan cuenta que la verdadera felicidad se les fue cuando ya pues los hijos ya son un resultado diferente, ¿no? Uh-huh. No, y yo creo que hasta incluso la unión, la pareja se disfruta, no digo que no se disfrute más cuando tienen más años de casados, o entre más años de casados menos se disfruten, pero los primeros años de casados son bien importantes, y si esos primeros años se descuidan, ya cuando ya llegan a una edad más avanzada es bien difícil mantener esa unión que quizás nunca hubo, y tristemente ya matrimonios grandes, con hijos ya casados incluso, lo que hacen es, bueno, ya cumplimos nuestra parte, nuestros hijos ya se casaron también, sí, y pues se separan. Y se separan, ¿no? O como lo dijimos en una de las primeras clases, ya viven para sobrevivir, uh-huh. Nada más para sobrevivir. De hecho, ha habido casos en donde ellos ya son muy grandes y ya ni duermen juntos, uh-huh. Cada uno duerme en su cama ya, porque siempre han vivido así, distanciados, cada quien tiene lo suyo, y obviamente ya cuando ya pasó todo ese tiempo, pues ya que esperan uno del otro, ya han vivido así, y lo único que queda nada más es, pues para darle ejemplo a los hijos y a los nietos, pues están juntos, pero la verdad es de que siempre han estado separados, ¿no? Y es muy triste, ¿no? Ver cómo el materialismo, el mundo de hoy día, va formando parejas así, y como lo hemos dicho antes,
se independizan, son pareja independizados y eso es un triste caso, ¿no? Dice por acá Pati, algo que a nosotros nos ha sido de mucho bien es cuidar, no pedir prestado ni usar tarjetas de crédito, solo tener lo que podemos pagar, eso da descanso. Por supuesto. Y sí, totalmente. Sí, uno de los casos, por supuesto, que ha afectado la economía hoy día es el clásico gastar lo que no tienes, ¿verdad? Gastar lo que no tienes, y esto es justamente con los sistemas de crédito, ¿no? En lo personal nosotros nunca usamos tarjeta de crédito, tampoco nos encharcamos en comprar a pagos, tampoco hacemos esas cosas. Si podemos lo compramos, si lo tenemos, si podemos ahorrar, lo hacemos, ¿ok? De ahí en más no hacemos nada más, hasta la fecha ninguna deuda, ¿no? Lo único que adeudamos es pues el alquiler de la casa, pero de ahí en más fuera no tenemos nada, y eso da tranquilidad, ciertamente. Y eso evita también presión, aflicciones, problemas, y es que tú, y es que ya ves que debemos, y es que cuando hay es un estrés, cuando hay una necesidad, por ejemplo, y ella dice es que necesitamos, y él dice, pero es que tenemos la deuda, y es que siempre hay conflictos, de verdad. O preocupación. Por eso dice la escritura. Con ello enfermedades. Enfermedades, por supuesto, que también esto es un caso muy muy generalizado, ¿no? Sí. Todo ese estrés, preocupación viene a desbordar en enfermedades. Como el clásico que se entrega al trabajo, pero así brutalmente, y hemos escuchado casos, hemos conocido casos, sobre todo por acá, que se entregan al trabajo así desmesuradamente, y sí hacen su dinero, pero ¿saben qué? Para que en 10 años que trabajaron como esclavos, están todos enfermos, y todo lo que ganaron, órale al hospital porque están todos enfermos. Eso también, ¿de qué sirve? Ahora, les iba a decir que por eso la escritura dice que el amor al dinero, ¿verdad? Como dice la escritura, es ¿qué dice? El mayor de todos los males, ¿no? El mayor de todos los males, ¿no? El amor al dinero. Entonces imagínense, es decir, y no es de que estén amando el dinero necesariamente, sino que esa inclinación, por supuesto, y ese afán de lo que es material, pues viene a causar muchos males, muchos males. Y bueno, ¿y por qué mencionamos esto? Porque lamentablemente en nuestra generación y en esta generación el materialismo ha causado muchos efectos negativos, muchos problemas en la unión. Estamos hablando de pareja, de unión, y que problemas vienen a causa de todo esto, ¿no? Dice por acá Elber, no dejé que mi esposa trabajara mientras los hijos estaban pequeños y ya después ella quiso trabajar. Dice Sara, está comprobado que el estrés en las mujeres disminuye la capacidad para quedar embarazadas. Por supuesto. Bueno, sí, obviamente hay de situaciones a situaciones, como mencionábamos hace rato, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Elber y su familia, pues bueno, decidieron hacerlo así, el tiempo en el que su esposa quiso trabajar, pues quizás vieron que ya no había ningún problema, porque ya habían hecho la parte fundamental con los hijos, ¿no? Y bueno, pues es algo muy respetable también. Claro. Ya es otra etapa, y ya no es tanto el mismo problema que cuando los hijos obviamente están en crianza, ¿no? Que ahí sí implica un descontrol completamente en la familia. Sí, y una prioridad, sí. Claro. Dicen por acá, dice Carol, mi hermana tiene un vicio, dice, siempre debe, está endeudada y tiene muchos problemas, ¿verdad? Dice, pero no sale de una, dice, se mete en otra. Y es que el sistema de deuda, justamente, ese es lo que causa, ¿no? Y incluso algunos astutamente usan las tarjetas de crédito para eso. Las están así, con una se endeudan y con la otra la pagan, y así están. Entonces lamentablemente ese es un vicio que caen muchos, ¿no? Salen de una y se meten en otra, y es que se acostumbran a vivir así, creen que pueden ir sobreviviendo, ¿no? Y es que no buscan una solución para acabar con ese círculo vicioso, sino que todo el tiempo caen lo mismo. Y aquí en México al menos hay una tienda por ahí que tiene su eslogan, dice, el que nada debe, nada tiene. Sí, aquí en México. ¿Por qué? Sí. Porque pues es que si no te endeudas, pues nunca vas a tener lo que, no sé, esa sala tan cara que quieres comprar, que a lo mejor no vas a poder pagar, como dicen acá, el chas, 35,000 pesos,
pero pues la sacas y vas pagando por mensualidades facilitas. Están ¿no? 5 años esclavizados. Y sí. están esclavizados. Dice Juan Mateos, dice, aquí en América, está hablando de Estados Unidos, el sistema dice, te ahogas si no tienes prioridad, dice, dile no al crédito. Y es que Estados Unidos es de los países que justamente promovió todo este asunto, ¿no?, del crédito. Dice Carol, añade al testimonio que da de su hermana, dice que ella ha llegado al punto de querer quitarse la vida, fíjense nada más. Y es el caso, lamentablemente, de mucha gente, que llega a estas circunstancias, ¿no?, a que toda esa presión económica, ¿verdad?, financiera o como se le llame, los lleva a la depresión. Sí. Fíjense nada más. Y si ya llegaron a eso, ¿qué quiere decir que ha pasado con sus hijos, con sus esposos, con sus familiares? Ya han tenido problemas, ya los han metido en problemas. Hemos sabido de gente, tristemente, que empieza a tener enemistad con uno y otro familiar. ¿Por qué? Por las deudas. Y ahora préstame tú, y ahora préstame el otro, y luego le pago el otro, y luego le quedo, y así, y hacen rifas y todas esas cosas. Finalmente, la verdad es de que eso trae muchos problemas, ¿no? Sí. De esta manera, entonces, y es que hemos hablado más de esto, cuando viene la unión en la pareja y poder lograr el propósito del Eterno, el varón especialmente tiene que tener la sabiduría. Fíjense lo importante que es aquí la sabiduría divina del Eterno, la instrucción para poder suplir y, número 1, tener el sustento sin pensar en el materialismo. ¿Ok? Número 2, para que su esposa no tenga que salir y ella tiene que adaptarse también a vivir una nueva vida. Si ha vivido una vida a lo mejor de lujo, si a lo mejor se le dieron sus padres o yo que sé antes, adaptarse para no meter presión a su esposo, y entonces él tampoco tenga que desgastarse y estar fuera todo el día de ella, de su hogar, y entonces comienzan problemas. ¿No se dan cuenta? Tiene todo un principio. Cuando hay un amor al dinero, como dice bien la escritura, comienzan los problemas, comienzan los males. ¿Ok? Y decimos esto porque regularmente es lo que trae conflictos en la pareja, ¿no? Sí. Conflictos en la pareja. Después vamos a ir hablando, por supuesto, de otros más, que también, al final de cuentas, todos están atados al corazón. Todo es lo que Yeshua dijo. El problema es la dureza del corazón. Cuando después vienen las desconfianzas, cuando después vienen los celos, cuando después vienen revanchismos, cuando después vienen todo este tipo de vicios, ¿no? Por ahora tenemos otro punto. Bueno, adquisiciones en pareja contra consumismo. Okay. Una cosa es adquirir algunos artículos, algunas cosas que se necesitan para el hogar, pero otra cosa es querer ya tener lo necesario y quererlo estar cambiando nomás para mejorar y mejorar como el sistema te lo impone, ¿no? Claro, esa es una de las cosas importantes. Y aquí yo les quiero hacer una pregunta. Bueno, yo no sé de las parejas que estén aquí, y cuántos años tengan. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí todavía tienen su primer licuadora, por ejemplo? Nosotros tenemos la licuadora que nos regalaron hace 8 años cuando nos casamos, hace 9 años casi. Y ahí está, se acaba de deteriorar. Pero saben, jamás hemos pensado de los que si ya al año se ve media feíta o ya me gustó otra, hay que comprarla. No. ¿Ok? Bueno, saben, mis papás, por ejemplo, yo les conocí cuando ya estábamos grandes con un único refrigerador que tuvieron por años. Y esos eran de los buenos. Así que yo felicito a las parejas, por ejemplo. Ahí está, dice, la mía tiene 15. Que hay que hacer la diferencia entre adquisición y consumismo. El sistema materialista, y nuestro hermano Juan Mateos, a lo mejor los que viven en Estados Unidos nos van a secundar, están creados allá para consumir. Llega el tiempo y rápido lo cambias. Y está bueno todavía. Yo no he vivido allá, mi hermano llegó a vivir en Estados Unidos un tiempo y dice, no puede ser, dice, ahí de pronto ves una televisión y está muy buena, dice, y allá los indocumentados van y agarran los aparatos que dejan. ¿Y qué hace? ¿Por qué la gente los tira? ¿Ya no sirven o qué? No, sí sirven, están en perfectas condiciones, pero ya tienen un año con él
ya es hora de cambiarlo. A veces meses, ¿me entienden? Consumismo. Felicitaciones las parejas que si tienen 5 años, 8 años, 10 años y todavía tienen aquellas cosas, aunque ya están viejas pero funcionan, y no solamente las tienen por nostalgia, sino porque funcionan y no ha llegado el tiempo de reemplazarlas porque si sirven, felicidades. ¿Cuándo van a adquirir algo nuevo que sea necesario? Pues cuando sea necesario, por supuesto, ¿no? Cuando llegue el momento. Pero si el consumismo, el materialismo les ha engañado, que recién tienen que renovar algo rápido porque ya pasó de moda, porque ya salió la versión, ¿verdad? No sé, 3.24 o cosas de esas, estamos metidos en un gran problema, de veras. Entonces, esto es una de las cosas también que ayuda a quitar problemas en la pareja, porque entonces el consumismo ya no impera en su vida, y lo que va a imperar después es el ahorro, la organización, la administración de los recursos, ¿verdad? Y en vez de hacer eso, entonces, ¿qué hacemos con los recursos? Bueno, los administramos bien, ¿verdad? Y entonces vamos haciendo nuestro apartado para cada cosa, ¿ok? A veces es bueno, por ejemplo, en aparatos electrodomésticos, por ejemplo, ¿no? La prevención antes de la corrección, ¿ok? Y eso también es inteligente. Hay que saber tener cosas y hay que saber cuidar las cosas, ¿ok? Hay que saber tener cosas, hay que saber cuidar las cosas, no ser descuidados, ¿verdad? Los que tenemos la dicha, por ejemplo, no sé, de que nuestros hijos tengan, no sé, una bicicleta, por ejemplo, ¿no? Pues no abandonarla, sino protegerla para que pueda extender el uso, la vida de lo que sea. Estamos hablando de cosas, lo que mencionaba ahora que llegó mi esposa, de la diferencia entre de adquirir y consumir, ¿no? Entonces estaba hablando de esto. Sí. Y entonces eso es una garantía en la administración de sus recursos, porque no van a estar tirando el dinero tan fácil, sino que van a hacer uso de los recursos de forma correcta, y van a poder también hacer uso del ahorro, ¿no? De algo que de pronto no está de más. Ahora, hay una de las cosas que también se suele preguntar, y eso al creyente como para la pareja: el ahorro, si es bíblico o no es bíblico, ¿verdad? Si eso se puede o no, si hay que depender totalmente del Eterno, si hay que ir al día y todo esto. Bueno, déjenme decirles que en la Torah, por ejemplo, dice que el pueblo de Israel trabajaba la tierra y juntaba su grano y lo metía en sus graneros. Es una forma de ahorro, y entonces lo ahorraban, es decir, lo acumulaban. ¿Para qué? Para que tuvieran el resto del año. Incluso cuando llegaba el año sexto, ahorraban todo lo que podían, porque el año séptimo no trabajaban, y el año octavo todavía tenían que comer el año octavo, para que cuando sembraran hasta casi al final del año octavo podían tener el nuevo grano. Entonces, no es antibíblico, no es mal. Obviamente el problema es la acumulación. El problema es la acumulación cuando quieren hacerse ricos y están acumulando. No, el problema es eso. Pero el Eterno también nos enseña a administrar y a poder tener este recurso, un pequeño ahorro, aunque sea lo que sea, ¿verdad? Para a veces una dificultad de pronto, ¿no? Que se pueda dar. ¿Okay? O para apoyar a alguien del mismo pueblo, como dice la Escritura también, no dejarás que tu hermano empobrezca. Por supuesto, ¿no? Sí, es algo que también hemos promovido aquí, incluso lo hemos dicho. Cuando hay hermanos en dificultad, también háganlo avisar, porque les hacemos un grupo de apoyo, ¿no? Sí. Y de ahí también es para hacer la tzedaká, así sí. Es para ahí tomar tzedaká. Ajá. Independientemente, por ejemplo, de cuando ustedes saquen el diezmo, ahora ya hemos hablado del diezmo, que es para las festividades, que es para el Shabbat, que es para el tiempo festivo, eso es muy independiente, ¿no? Ustedes ya van a saber, entonces, administrar y van a poder tener ese recurso y no caer, por supuesto, en el consumismo, ¿no? Que es uno de los tentáculos del materialismo muy poderoso. Entonces, saber adquirir y evitar el consumismo. Así es. ¿Qué más? Bueno, vamos a entrar en la siguiente clase, ya yo creo que más desarrollado, en otra etapa de la adaptación. Aquí ahorita estamos hablando de todos estos temas porque suelen ser parte de este proceso de adaptación una vez que
que la pareja se ha unido, evitar endeudarse, todas estas cosas, ¿no? Tener cuidado o los límites con los familiares, todo eso es muy importante porque va a marcar el resto de los años, ¿no? El resto del tiempo, cómo van a vivir. Pero también vamos a llegar a otra etapa que es cuando empieza a venir la familia, cuando empiezan a venir los hijos. Cuando vengan los hijos. Cuando vienen los hijos, desde el embarazo, ¿no? Los cuidados. ¿Cómo cambia la vida completamente un embarazo? Aunque no sea todavía tener al bebé físicamente, desde el hecho en el que ya la mujer está embarazada, ya cambia la vida de la pareja. Ya la mujer ya no puede dedicarse a las mismas labores y ahí entra el apoyo del esposo. Nace el bebé y se necesita todavía el apoyo del esposo. O sea, cambia, es otro giro así, pum, de 180 grados, ¿no? Si ya estábamos acá adaptados, nosotros dos, pum, otra vez. Por eso es importante que en el primer año le entren rápidamente a la procreación, porque sí, solidificación y a la procreación, porque si esperan demasiado, el golpe es más duro. Sí. ¿Cuántos de los hermanos aquí en unión, por supuesto, tienen hijos? Van a secundarnos como nosotros, que cuando llegan los hijos nos cambia la vida, nos cambian los horarios, cambian, todo cambia, todas las madrugadas y luego todo cambia, es otro mundo, es aquí, sí, de verdad. Las parejas que no han tenido hijos, bueno, ya lo llegarán a tener con la ayuda del Eterno, pero van a ver que es otra faceta de la unión en donde hay que seguir buscando la adaptación. Negarse a sí mismos y dar. Acuérdense, los frutos del Ruach HaKodesh tiene que ver con esto. Hay que sufrirle, hay que amar, hay que perdonar, hay que todas estas cosas, atención, cuidado, etcétera. ¿Ok? Se volvió a caer en Facebook, no sé si para cerrar, tal vez lo volvemos a abrir. Entonces, de veras, así es, ya están poniendo aquí, cambia todo. Nos cambian, los hijos nos cambian totalmente el ritmo, las formas, todo cambian. Entonces hay que adaptarnos. Tanto que, y en este caso, bueno, la mujer por la creación que el Eterno ha puesto en ella, pues está fascinada, se adapta, el hijo, el bebé, amamantar, todo eso es parte de su naturaleza. La mujer es más fácil, es parte de la naturaleza que el Eterno le dio cuando vienen los hijos, pero los varones no siempre podemos percibir toda esa parte, y yo no sé si sean todos, ¿verdad? Pero la parte como somos nosotros no nos hace percibir, cómo podría decir, tan vívida, de forma tan vívida, lo que ahora tenemos en nuestro hogar, de tal manera que tenemos que adaptarnos a ello. Saben, hace algunos años, y estoy hablando hace como de 4 años, escuché a una mujer ya grande, una mujer tristemente, como a lo mejor puede ser muchas, yo no sé, ya sola, con una división en su matrimonio por muchos problemas, y que cuando hablamos cuando ella tocó el tema de sus hijos, eran chicos, le vino una expresión en su rostro y en sus ojos, y que dijo algo de su marido tan feo, porque él, dice, jamás le gustaron los hijos y los despreciaba y no quería saber nada, dice, y así como que los tiraba, así como que tú encárgate de ellos, así como que es tu hijo y tú entiéndelo, yo me voy a mi trabajo, yo lo mío. No, ok, eso es un pecado. Imagínense, ¿cómo es eso, no? Imagínense el Eterno diciendo, estos hijos, ay, cómo me caen mal, no quiero, me desatiendo de ellos, ¿no? El Eterno no soportan escucharlos llorar y calla ese niño, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Así. Todo eso. ¿Saben por qué, varones? Porque nuestra vida cambia, nuestro sueño cambia, nuestros horarios cambian, todo cambia, y tenemos que adaptarnos. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo, ¿ok? Y sumarnos a la labor de ella, porque ella va a necesitar mucho apoyo, sobre todo justo cuando es el parto y el primer mes, la llaman la cuarentena, o si es mujer, los 80 días, de veras ahí necesitan de nosotros mucho, así que hay que ser muy considerados en esa etapa
y en todas, pero esa es muy importante. Ajá. Así es. Pues es todo. Bueno. Son los temas que teníamos por ahora, pero por favor escríbanos para poder ampliar quizás algún punto. Vamos a abordar a lo mejor otras situaciones con la llegada de los hijos para la próxima clase. Sí. No queremos detenernos demasiado así año por año, ¿no? En el matrimonio, sino más que nada abarcar de forma general los primeros, ¿cómo se puede decir? Las circunstancias que van marcando, ¿no? las etapas. Las etapas. Y pues pasar también a la etapa en la cual de pronto suelen haber dificultades que terminan por romper completamente la unión, y después entonces vienen otro tipo de problemas que se adhieren a eso, como las segundas nupcias y bueno. Sí, vamos a estar llevando un proceso, ¿no? Etapas que regularmente muestran las consecuencias de no comenzar bien, ¿verdad? Sí. O de fallar en algún momento por causa de ignorancia o de desconocimiento, ¿no? Como dice la Escritura, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y hay que tratar de ver todos estos puntos y tenerlos presentes y conocidos, igual los que van en el camino para las nupcias, para que podamos evitar, por supuesto, todo eso, ¿no? Y por supuesto vamos a tener que llegar un momento a tocar el tema que tiene que ver con la separación, ¿no? Divorcio es eso, es separación. ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué es lo que dice Yeshua? Etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver otro más adelante, de tal manera de poder ir abarcando aspectos que de una u otra forma, finalmente, aunque no somos consejeros, lo hemos dicho así, somos colaboradores con ustedes, pero nos han hecho llegar a veces muchas preguntas, muchos comentarios, muchas situaciones, a veces unas tan difíciles, unas de veras caóticas, y en base a todo eso, porque a lo mejor no hemos vivido nosotros tantas circunstancias, pero en base a todo lo que hemos escuchado y nos han pedido, tratar de irlo aunando para que sea lo más completo y basado en la Escritura podamos tener, ¿verdad?, el mejor camino sí, para resolver las situaciones, incluso las más difíciles. Sí. Pues no sé si hay algún comentario o alguna pregunta que nos quieran hacer en este momento antes de ya concluir, para que, al menos o lo abarquemos de una forma breve o lo podamos contemplar para la siguiente clase. No sé si hay algo. Vamos a esperar el chat. Estamos terminando ya nuestra clase el día de hoy, y déjenos saber en los chats. Bueno, Facebook se nos cayó ya 2 veces. Es que como que el tiempo, ¿no? Después de no sé pues no sé, al principio nos duró 2 horas y después se cayó. Ya después, pero bueno, ahí seguimos todavía en Facebook, la parte final. Los que la lleguen a escuchar, déjenos recordar que es un sistema muy malo para transmitir tanto tiempo. A lo mejor tanto tiempo, pero por lo menos hacemos ahí el esfuerzo en Facebook. Todavía no hay comentarios, solamente saludos. Bien por la unión familiar, los felicito, dice Noemí, gracias. Richard Hernández, Shabbat Shalom. ¿Qué más? Comentarios. Sí, nos dicen la cámara un poco borrosa. Si supieran lo que tenemos que hacer. Bueno. Sí, es un poco difícil aquí con lo que tenemos para transmitir. No se ve muy bien esa cámara, pero al menos les podemos saludar. Al menos. Pues bueno, sí. Concluimos entonces. Muchas gracias por participar. Gracias. Shavua Tov. Shavua Tov. Shavua Tov para todos. Muchas bendiciones. Y pues nos vemos para la próxima. No, pensé que era una pregunta de Elber. Ok, bueno, concluimos entonces. Gracias María Eugenia, Elber, Lina, Carol, Jackie Arroyo, Luis Rivera, bueno, todos los que están por aquí, todos los que nos han acompañado. Gracias, nos despedimos, bendiciones, nos despedimos con nuestro canto lema también. Bendiciones, shalom, hasta la próxima.
dos almas en el Edén para ser uno y hacer tu voluntad. Desde el comienzo de la creación, tú mostraste un plan de redención, creados para ser uno, para caminar en tu instrucción, para cumplir un propósito los dos. Desde el Edén tú mostraste los cielos, una esposa para el varón y una esposa para el Adón. Jesús. Desde el principio así fue, creaste dos almas en el Edén para ser uno y hacer tu voluntad. Desde el comienzo de la creación, tú mostraste un plan de redención, creados para ser uno, para caminar en tu instrucción, para cumplir un propósito los dos. Desde el Edén tú mostraste los cielos, una esposa para el varón y una esposa para el Adón. Jesús. Creados para ser uno, para caminar en tu instrucción, para cumplir un propósito los dos. Desde el Edén tú mostraste los cielos, una esposa para el varón y una esposa